Las misericordias del Señor se renuevan cada mañana. O sea que cada mañana el Señor nos da un nuevo regalo, su misericordia. Su misericordia. Y hoy vamos a hablar de algunos encuentros con Dios que la gente, los antiguos, personajes bíblicos tuvieron con Dios, y que eso hizo que sus vidas fueran diferentes. Vamos a abrir la Biblia en Hebreos, capítulo 11, versículos 1 y 2. Mientras que usted va buscando la cita bíblica, vaya aprovechando para apagar su celular, apagando los celulares. Gracias. Y este es un versículo que no sabemos de memoria, y el que sigue es muy importante. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Repitamos ese segundo versículo: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Lo volvemos a repetir: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. La vida con Cristo no se basa en experiencias. La vida con Cristo se basa en una relación. Lo que pasa con la relación es que si tenemos una relación con Dios, Él nos da experiencias, nos hace vivir experiencias. Pero cuando usted no tiene una experiencia con Dios, pero tiene una relación, usted está tranquilo. En cualquier momento llega una experiencia con Dios. Lo importante es la relación que usted tenga con el Señor. Hay muchos cristianos que basan su vida de fe en experiencias. Oye, quiero tener una experiencia, o voy a ir a un encuentro para una experiencia, o voy a ayunar para tener una experiencia. No, el Señor lo que quiere son personas de relación. Gente que se sepa relacionar con Él, que sepa hablar con el Señor. Gente que al hablar con Dios sepa qué siente el Señor en su corazón, qué esperaría el Señor en su corazón que ocurriera, cuáles cosas espera el Señor que usted haga, o cuáles espera el Señor que usted no haga, de qué forma el Señor esperaría que usted hablara, y de qué forma esperaría que usted no hablara. Y cosas así, cosas semejantes, son las que podemos ver de acuerdo a la palabra y de acuerdo a la historia de los personajes en la Biblia. La vida con Cristo no se basa en experiencias, sino en relación. Pero cuando hay relación con Dios, aparecen las experiencias. Lo que pasa es que las experiencias con el Señor avivan la fe. Eso es lo que ocurre. Avivan la fe. ¿Por qué? El segundo versículo lo dice: testimonios. ¿Sabe que los testimonios avivan la fe de otra persona? Cuando usted da un testimonio de fe, aviva la fe de otra persona. Por eso es tan necesario que usted cuente lo que el Señor ha hecho. Muchas veces usted espera entonces tener el micrófono para contar lo que el Señor ha hecho con su vida, pero no basta, no es necesario un micrófono. Es necesario que usted se acerque a otra persona y le hable de las cosas que el Señor ha hecho en su vida. Eso es dar testimonio. Una de las mayores experiencias con el Señor son los encuentros. Pero bueno, hablamos de los encuentros aquí en la iglesia y todo eso, pero los encuentros bíblicos son unas experiencias maravillosas que basta leer la Biblia para nosotros sentir en el corazón esas experiencias que ellos tuvieron. Basta con leer la Biblia. ¿Cómo prepararse uno para un encuentro?
lo primero es desear. Desear encontrarnos con Dios. Eso es lo primero. Si tú lo deseas, mire, el Señor no se esconde de nadie. Dios no se esconde de nadie. Inclusive la Biblia dice: a tientas me buscaste, como ciegos, a tientas me buscaste y me encontraste. O sea que cuando uno ve personas que buscan al Señor por caminos así como tenebrosos, como raros, como que con unas doctrinas extrañas, pero buscan de todo corazón al Señor, el Señor se deja ver y los rescata de sus caminos. Un encuentro con Dios, para un encuentro con Dios, lo más importante es el deseo. Si el deseo suyo es tan importante, el Señor entonces se deja encontrar. Mire que el otro día hablamos de Coré. ¿Se acuerdan que hablamos de Coré? Cuando hablamos de Coré, hablamos del tiempo de Moisés. Y Moisés allá con toda la misión de sacar a Israel de Egipto, de pasarlos por el Mar Rojo, de llevarlos por el desierto y tratar de meterlos, introducirlos en la tierra prometida. Pero en ese transcurso se levanta Coré y sus hijos y toda esa gente, y todos eran familia de Moisés, pero se levantaron con tanta rebeldía que esto llenó de ira el corazón de Dios. Y porque se levantaron contra Dios y contra Moisés, y se abrió la tierra. Ustedes se acuerdan que hablamos que se abrió la tierra y se los tragó. Y entonces esa familia, que era de la familia de Leví, tenía que servir al Señor, pero después, generaciones tras generaciones, se olvidó el nombre de Coré, se olvidaron los hijos de Coré, se olvidó toda la historia de Coré, porque se rebelaron contra Dios. Y vienen a aparecer en tiempos de David, generaciones, miles de años después, generaciones después, en el tiempo de David, cuando vino toda esta restauración de los ministerios en los tiempos de Crónicas, y cómo aparecen otra vez los hijos de Coré. Y vemos uno de los primeros salmos que escribieron los hijos de Coré, el Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y ellos sabían de qué hablaban, porque después aparece el salmo que dice: mejor es un día en la casa de Dios que 1000 fuera de él. Ellos sabían de qué hablaban. Ellos necesitaban un encuentro, y pasaron generaciones y generaciones hasta que ellos tuvieron un encuentro con Dios. Encontrarse con Dios significa tener deseo de encontrarlo. Deseo por encontrarlo. Yo deseo encontrarme con Dios. Yo deseo servirle al Señor. Yo deseo abrazarme a Él. Yo deseo que Él me abrace. Yo deseo sentir sus besos, sentir su mirada. Yo deseo sentir el calor de sus palabras. Yo deseo tanto al Señor. Mire, hay personas que por culpa del pecado se alejan de Dios. Pero ¿sabe qué? El otro día yo les decía: usted no va a contaminar al Señor con el pecado. El Señor lo va a santificar a usted. Amén. Y si usted cometió un pecado, pues sienta más necesidad de Dios, porque es que Él lo quiere abrazar. Él nos ama a todos por igual. Mira que está a su lado y dígale: el Señor lo ama. Él nos ama a todos por igual. Usted puede decir: pero yo ¿qué tengo de especial? Ninguno tenemos algo más especial que los otros. Y sin embargo Dios nos ve a todos especiales. Especiales. Unos más gorditos, otros más flaquitos. Unos después del matrimonio se van engordando más y más. Miren a Andercito como está gordito. Ya se le notan los cachetitos. Pero para Dios todos somos igual de especiales, igualito de especiales. ¿Por qué alguien podría decir lo que dice en Filipenses capítulo 1 versículo 21? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Ustedes se han puesto a pensar en su vida y en su muerte?
A mí me gusta pensar muchísimo en el día de mi muerte. ¿Qué va a pasar? 1:21. Bueno, todo lo que ya les he dicho, el tinto, el perico, el agua aromática, las conversaciones, se van a reír, no se van a reír, ¿qué van a hacer? Algunos van a llorar, otros van a decir, bueno, por fin. ¿Cierto? Y el ataúd de cristal con los nylon, que siempre les he dicho que cuando se acerque a alguien que me cae mal. Y me gusta pensar en las calles de oro, el mar de cristal, las mascotas, mi casa, el culto de Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. Me gusta pensar en el trono de Dios, me gusta pensar en cuando tenga la oportunidad de ver el trono y el arco iris alrededor del trono. Tengo todavía la duda de si podré ver al Señor o si me tocará como los ángeles, que dice la Biblia que ellos se tapan el rostro para no ver a Dios. ¿Y qué haremos nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros el día de nuestra muerte? Pero para que nuestra muerte sea una ganancia, nuestro vivir tiene que ser Cristo. Amén. Cristo por todo lado. Cristo sana, salva. Cristo rescata, Cristo nos da una nueva oportunidad, Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario, Cristo es nuestro gran héroe, nuestro verdadero héroe, nuestro único héroe, el que nos rescata no solo nuestra vida natural, sino nuestra vida espiritual, sobrenatural. Él trasciende por las edades, nuestro verdadero héroe, nuestro Señor Jesucristo. ¿Su vivir es Cristo? Pregúntale al que está a su lado, ¿su vivir ya es Cristo? ¿Vivir es Cristo? ¿Qué le dijo? No me contesta. Tiene que esperar la respuesta, ¿no? ¿Qué está diciendo? Porque algunos dirán, bueno, unos dirán, sí, para mí el vivir es Cristo. Otros dirán, bueno, es que yo tengo tantas cosas que hacer que por ahí lo llevo así por las buenitas. Es un amigo lejano o ese... No sé cómo lo vean ustedes, pero tiene que ser el vivir, el motivo de la vida suya tiene que ser Cristo. Jesucristo. Vamos a ver unos encuentros que marcaron la historia de las personas. Por ejemplo, el encuentro que tuvo Adán con Dios después del pecado. Eso lo marcó a él, tanto lo marcó que marcó generaciones y nos ha marcado a nosotros después de ese encuentro. ¿Se acuerda que él se escondió detrás de los árboles? Y entonces el Señor le pregunta, ¿y tú de quién te escondes? Y Adán se escondía de Dios. ¿De quién te escondes? Señor, pero es que... Y cuando salió así de los árboles, entonces el Señor lo encuentra con unas hojas de higuera. ¿Cómo así? Luego, ¿por qué te pones eso? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Señor, la mujer que tú me diste. Y fue un encuentro en el que no hubo arrepentimiento. Mire, estamos a las puertas de un encuentro. Y algunos van a repetir encuentro, otros van a ir por primera vez a encuentro. Pero podría ser un encuentro como el que tuvo Adán con Dios. Un encuentro con el mismísimo Dios, pero sin deseos de arrepentimiento. Y ahí viene el peligro impresionante. Porque si usted se quiere encontrar con Dios, lo más importante es que usted tenga el deseo de ser como Dios. Ser santos como Dios. Y el arrepentimiento es un camino que nos lleva a la santidad. ¿Qué quieres tú? ¿Cómo te quieres encontrar con Dios? Con el deseo de arrepentirte. Los veo a todos como muy... Están todos muy serios, me están mirando muy serios. ¿Cómo será el deseo nuestro de encontrarnos con Dios? Pero hay otro tipo de encuentros. Encuentros como el de Moisés. Un hombre de ministerio, 40 años en el desierto, pastoreando. Y de pronto ve una zarza que arde y no se quema. Y se acerca a ver qué es eso. Y entonces cuando se está acercando mucho, el Señor le dice, Moisés, Moisés,
Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Y ahí nosotros podemos ver que el Señor, aun cuando la persona tiene ministerio, el Señor puede cambiar su destino. El Señor puede cambiar la forma como se desarrolla un ministerio. ¿Cómo está usted desarrollando su ministerio? Los líderes, ¿cómo están desarrollando el ministerio? Los discípulos, ¿cómo están ustedes desarrollando su ministerio? Porque cuando se acercan a Dios, si ustedes tienen un encuentro con Dios, deben estar dispuestos a que el Señor les haga quitar el calzado de sus pies. ¿Cuántos dicen amén? Ahí si no dijeron amén, así, no, pero yo tengo mi plan ya desarrollado, yo tengo mis estrategias ya desarrolladas, yo cómo voy a cambiar, cómo me voy a quitar yo el calzado de mis pies si es que todo lo tengo planeado. A veces el Señor le cambia a uno los planes. Acuérdese lo que hemos hablado de la visión, sustentada en la doctrina, pero la visión se sujeta no solo a la doctrina sino a los tiempos. Y a veces la visión que el Señor da en cierta temporada no sirve para otra temporada y el Señor tiene que cambiar la visión. Tal vez usted lo ha intentado como ministro, tal vez lo ha intentado con la visión que el Señor le dio, pero ya le preguntó al Señor: Señor, esta visión que tú me diste en tal temporada es la que me sirve en esta otra temporada. Todos para su profesión, para su oficio, ustedes tienen que preguntarle al Señor todos los días: Señor, lo que yo hago y como lo aprendí, ¿me sirve, Señor, para esta nueva temporada? La competencia va cambiando. La competencia va cambiando. A mí me sorprende muchísimo la tecnología que está manejando Andrés. Que esa tecnología, nosotros lo podemos ver ahí gordito y todo. Es una ardillita. Me gusta verlo. Esa tecnología podría reemplazar a un qué? ¿Ortopedista? No lo reemplaza, pero sí le hace todo el trabajo. ¿Le hace todo el trabajo a qué? Ortodoncista. Ortodoncista, no ortopedista, sino ortodoncista. ¿Cómo una tecnología puede hacer tambalear la carrera de otra persona? Y ahí es donde la persona tiene que preguntarle al Señor: Señor, lo que aprendí y como lo aprendí, ¿me sirve para esta nueva temporada? Si usted no se está actualizando, lo va dejando el tren, lo va dejando el tren, lo va dejando el tren. La visión no es doctrina, pero se tiene que sujetar a la doctrina y también se tiene que sujetar a los tiempos. Y si los ministros en este lugar no le preguntan al Señor si lo que están haciendo les sirve para esta nueva temporada, se van a ir quedando y van a ver menos resultados cada vez. Moisés, a Josué le pasó algo parecido, pero con un guerrero con una espada desenvainada. Y Josué, un joven de más o menos unos 47 años. Y apenas iba a entrar en Jericó, ya lo tenían todo listo y ya el Señor les había dicho cómo. De una vez él se encontró con el guerrero de la espada desenvainada y fue a mirar quién era. Y cuando se fue acercando demasiado le dijo: Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. También significa muchísimo acerca de lo que se siente de acuerdo al ministerio. Y tú ves que prácticamente Josué salió de los lomos de Moisés. Lo que hizo Moisés lo aprendió Josué al pie de la letra. Daniel, este hombre bello, hermoso Daniel,
En el principio, en la creación, el Señor en el huerto se hizo tremendo jardín, un jardín de kilómetros y kilómetros cuadrados, de belleza, de hermosura, de riqueza, una riqueza impresionante. Un río que atravesaba el huerto y ese río se partía en 4 y uno de los ríos se llamaba Hiddekel. Y ese río Hiddekel era un río que nunca se secaba, que llevaba bendición, alimento, llevaba de todo ese río. Pero miles de años después está Daniel exiliado de su tierra, llorando al lado del río Hiddekel, llorando y pidiéndole al Señor por una respuesta. Señor, ¿qué podemos hacer? Babilonia nos invadió, esto está terrible, Señor, ¿qué podemos hacer? Y el Señor allí en el río Hiddekel lo levantó. Ustedes se acuerdan que él estaba tirado en el piso y él tocó su hombro, lo levantó, le dijo: levántate, toma fuerzas, vamos a hacer, vamos a actuar. Ya la respuesta se envió. Y ahí estaba Daniel recibiendo el consuelo de Dios, porque se pudo encontrar con él para recibir consuelo. Hay muchas personas que lloran y lloran y lloran después de que recibieron una bendición y ya no ven la bendición, pero se paran al lado de la bendición a llorar y a sufrir por ver la situación que están pasando, el presente que están pasando, y de pronto viene el Señor y toca el hombro y dice: ¿sabes qué, Daniel? Levántate, levántate. Lo que yo un día llamé bendición sigue siendo bendición. Mira el que está a tu lado y dile: eso es para ti. Lo que el Señor un día llamó bendición sigue siendo bendición. Sigue siendo bendición. A ver, nuestros hermanos venezolanos, levanten la mano. Prometan que el próximo partido que ven con Colombia se van a dejar ganar. Mire, un día Venezuela fue bendición y su moneda era más costosa que nuestra moneda. Un día Israel salió de Israel. Israel fue la potencia mundial. Y estaban exiliados y los esparcieron por todo el mundo, y tras generación tras generación fueron esparcidos y los mataban. Y llegó Hitler y llegó el Holocausto, y no solamente Hitler sino otros personajes detrás de los judíos, matándolos y esparciéndolos por todo el mundo. Pero ellos tenían en su mente y en su corazón: un día volveremos a nuestra tierra. Amén. Y la gloria postrera de esta casa será mayor a la primera. Amén. Un día ustedes regresarán a su tierra, no para recibir lo mismo de lo que fueron despojados, sino para recibir más, sobreabundante, muchísimo más. Y ustedes entonces podrán decir: grandes cosas hizo Dios en este proceso. Amén. Amén. Pero es necesario que ustedes anhelen el encuentro con Dios y mantenerse en ese encuentro, en ese primer amor, diciéndole: Señor, aquí me trajiste, aquí estoy, pero un día volveré, Señor, a mi tierra de donde me sacaron. Un día volveré y recibiré tu bendición. Ya no la bendición del hombre, no la bendición de los montes, es la bendición de Dios sobre ustedes. Porque saben que todavía Venezuela es una tierra que fluye leche y miel. Así Satanás quiere decir lo contrario. Había una mujer con flujo de sangre, 12 años con flujo de sangre, y la ley era drástica con eso, porque la mujer, mientras tuviera flujo de sangre, ella debía apartarse de su familia y estar en reposo, tranquila, alejada, como cuidada, guardada. El asunto es que un flujo de sangre de 12 años significaba que la mujer no podía ver a su familia, porque la familia quedaba contaminada. Entonces la familia los familiares tenían que volver, regresar.
irse de donde salieron y ella quedaba solita. 12 años sola. Tan desesperada estuvo que gastó todo su dinero en médicos. Ir a un médico y después a otro y después a otro, y la gente, los vecinos le decían: mire, este médico le puede tener la solución, y el otro le decía: mire, este otro le tiene la solución, y esta medicina, y compre y pague después, y todo lo que vemos en la televisión, todo eso se lo decían, todo eso existía. 12 años. Y de pronto, cuando ella oye una algarabía, una multitud que se acerca, va a pasar por el frente de su casa, ella dice: yo necesito un encuentro con Jesús. ¿Cuántos aquí necesitan un encuentro con Jesús? Amén. Un encuentro con Jesús que le cambie la vida a esa mujer. Un encuentro con Jesús que le cambia la vida a cualquiera. Pero tiene que ser un encuentro real. Ustedes se acuerdan lo que dicen Números cuando le está diciendo a los levitas y a los estudiosos de la palabra cómo debía ser su vestidura. Y ellos debían tener una túnica, y en el borde de su túnica entonces ponerse unas franjas azules, y esas franjas azules iban a representar la palabra. Jesús era un hombre un maestro en la palabra, un rabí. Y como era un rabí, era un maestro, entonces el borde de su vestido tenía que llevar las líneas azules, la palabra. Juan capítulo 1, versículo 1: en el principio era la palabra, Jesucristo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí estaba el secreto. Y esta mujer entendía que ese hombre no era normal. Ese hombre era el accionar, era la palabra de Dios en la tierra, en medio de los hombres. Y ella dijo: yo voy a encontrarme con él, voy a tocar la palabra, voy a tocarlo a él. Y ustedes ven que ella se fue directo al borde de las vestiduras, allá las líneas azules, y fue ahí cuando salió poder de Dios. Quiere encontrarse con Dios, entonces encuentre la palabra, encuentre las escrituras, comience a leerlas, ame la palabra, ame lo que el Señor escribió. Lea la palabra y deje que la palabra lo lea a usted también. Amén. Eso es lo que tiene que pasar. Quiere que salga poder de la palabra, comience a tocar el borde del vestido de Jesús. Pedro, Simón Pedro, que Jesús llamaba Pedro. Este hombre, cuando Jesús venía con la multitud y él estaba, ustedes se acuerdan que hemos hablado de él, un pescador que estaba quebrado, que no le iba muy bien, en cambio a sus vecinos les iba bien, y de pronto Jesús está hablando, está caminando con la multitud y decide subir a la barca de Pedro, de Simón. Y entonces reman un poquito, y desde allá, desde más allá, Jesús comenzó a enseñarle a la multitud. Algunos entrarían al agua, otros se quedarían en la playa, pero todos escucharon la palabra, todos escucharon el mensaje. Y Pedro estaba ahí atónito, escuchando a Jesús. Y luego Jesús le da la orden a Pedro que echara la red. Y Pedro ya, bueno, estaba cansado, toda la noche echaron la red y no sacaron nada. Pero cuando escuchó a Jesús, él dijo: bueno, yo voy a obedecer, vamos a echar la red. Y echó la red y sacó una cantidad de peces impresionante, tanto que se hundía la barca, y le tocó pedirle ayuda a sus compañeros, a la otra compañía, la compañía de Juan. Y entonces le ayudaron a sacar esos peces del mar, y fue una pesca milagrosa. Pero ahí fue cuando Pedro se sintió indigno. Era un pecador. Ustedes se acuerdan cómo lo describe la Biblia a lo largo de la historia de Pedro. Era tosco, era brusco, grosero, se quitaba la ropa para trabajar, sudoroso, tenía golpes de ala, todo lo que ustedes puedan imaginar de Pedro. Y de pronto Pedro se siente el pecador más indigno, que estaba cerca del maestro, y entonces se arrodilló y le dijo: apártate de mí, maestro, que soy un hombre pecador. Pero cuando el Señor le dice: tranquilo, hombre, que yo te voy a
ser pescador de hombres, pescador de almas. Ven, sígueme. Ahí él se sintió incluido. ¿Sabe qué hace el pecado? El pecado nos excluye. Pero ¿sabe qué hace el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo nos incluye. Amén. Nos incluye a todos. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo con Pedro. Pero luego viene Pedro ya incluido, perdonado. Viene Pedro después de una carrera de 3 años y medio al lado del maestro. Entonces viene el momento decisivo y saca todo su carácter que de pronto estaba escondido, que tapaba, que no dejaba que el Señor lo viera, y le quitó la oreja a Malco, el hijo del sumo sacerdote. Por allá fue y negó al Señor Jesucristo, y 3 veces lo negó antes de que cantara el gallo, y se fue. Dice que lloró amargamente, se fue y se perdió por allá. De vez en cuando llegaba a la iglesia, pero miraba así como que yo ya no me siento de aquí, yo ya no quiero aquí, y se iba. Tanto fue que se llevó a 6 amigos suyos y se fueron a pescar, y se quitó la ropa y otra vez igual que antes. Quiso volver atrás, y de pronto el Señor Jesucristo se aparece a la orilla y les dice: invítenme a desayunar. Señor, pero no hemos pescado nada. Echen la red. Otra vez echan la red. Y echaron la red, y otra vez una pesca milagrosa. Y entonces alguien dijo: ese como que es Jesús. Y cuando Pedro escuchó que era Jesús, se puso la ropa, se vistió, se tiró al agua y fue corriendo a Jesús. Pero él no se sentía perdonado. Y luego Jesús lo invitó y le dijo: ven conmigo, Pedro, caminemos y hablemos. Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Otra vez puso en Pedro un sentimiento de perdón. Otra vez Pedro podía caminar con Jesús. Otra vez se sintió incluido. Por eso yo les digo, cuando ustedes pecan, no se aparten de Jesucristo. Solamente Jesucristo lo que quiere hacer es acercarlos, es encontrarse. Quien más necesita un encuentro, pareciera ser quien más necesita un encuentro con su iglesia, es Jesucristo. Ustedes se acuerdan en Cantares, cuando el rey Salomón quería entrar a visitar a su enamorada y ella no quería. Y él, aunque estuviera lloviendo, aunque fuera la 1 de la mañana, aunque todo estuviera oscuro y estuviera haciendo mucho frío, él necesitaba encontrarse con su enamorada. Así es el Señor Jesucristo. Él anhela encontrarse con su iglesia. Él anhela encontrarse con usted. Él planeó este encuentro. Pareciera ser como que el que más necesita un encuentro fuera el Señor Jesucristo. Ahí estaba Pedro otra vez, perdonado, incluido, listo para un encuentro. 2 discípulos caminando rumbo a Emaús, tristes, hablando todas las malas noticias. 3 años y medio siguiendo a un maestro, siguiendo una doctrina. 3 años y medio viendo sanidades, milagros, prodigios, multiplicación, el carisma de un hombre, multitudes siguiéndolo. 3 años y medio siendo los hombres del momento al lado de Jesús. Y de pronto Jesús ya no está. Algunos dicen que eran 2 de sus discípulos, pero solo menciona uno. Otros dicen tal vez era ese discípulo y su esposa, hablando de cosas tristes. ¿A alguien le ha pasado esto? Cosas de dolor, cosas de angustia. Y de pronto viene un tercero con una capota y comienza a escucharlos. ¿Qué cosas hablan ustedes? ¿No has oído tú todas las cosas malas que están ocurriendo? ¿No ves las noticias? ¿No te das cuenta de lo que ocurrió aquí, allí, por el otro lado? Y cuando él comenzó a hablar, ellos comenzaron a reconocer la voz. ¿Sabe? Cuando usted tiene un encuentro con Dios, por más lejos que usted esté, el Señor se acerca a usted, y cuando comienza a hablarle, usted reconoce la voz.
que le hablan. Creo que esta mañana el Señor está hablando a más de uno aquí. Y está diciendo: yo te conozco y conozco tus sentimientos y conozco lo que está pasando contigo. Vengo aquí para encontrarme contigo. Vengo aquí para cambiar tu sentir, para cambiar tu sentimiento, para que esa tristeza que llevas por dentro sea transformada en gozo, en alegría. Vengo a cambiar tu destino. Vengo a cambiar todo lo que está pasando contigo. Vengo a cambiarlo. Vengo a transformarte. Luego que llegaron a la casa, Jesús dijo: yo voy, yo sigo derecho. Y ellos le dijeron: no, por favor, quédate. Hay alguien aquí que quiera decirle: Señor, quédate conmigo. Amén. No te vayas. Quédate conmigo. Quédate en mi casa, Señor. Cena conmigo. Come conmigo, Señor. Hay algunos que están en su juventud, y en la juventud es como el banquete de la vida. ¿Habrá algún joven que quiera decirle: Señor, quédate en el banquete de mi vida? Quédate en mi juventud, Señor. Quédate conmigo. No te vayas. Había un morenito africano leyendo la Biblia, leyendo el profeta Isaías. Y lo leía, él estaba en su carruaje, era un importante de África, y leía el carruaje, y tenía que ver con las puertas de África, del continente de África, Etiopía. Y él leía, y de pronto el Señor toma a uno de sus discípulos y le dice: vas a caminar por este camino y te vas a encontrar con un hombre. Y llegó y caminó y vio al etíope leyendo Isaías. Y entonces el Señor lo motiva a hablarle y le dice: ¿tú sabes lo que estás leyendo? Y dice: no entiendo ni una sola palabra. O sea, en ese idioma sería: eche un menor, eche cuadro. Vamos a entender, ¿eh? Y comienza el discípulo de Jesucristo a mostrarle todo lo que tenía que ver con el Salvador. Y ahí fue donde él sintió ese encuentro con Dios a través de un hombre. Un encuentro con Dios que transformó su vida tanto, y dijo: ahora entiendo lo que estaba leyendo, ahora entiendo lo que hizo el Mesías, lo que cuando lo mataron, lo que pasó en la cruz del Calvario, ahora lo entiendo. Ya no tengo culpa, ya no tengo pecado, ya no hay enfermedad. El castigo de mi paz fue sobre él, toda mi rebelión fue sobre él. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Eso es un encuentro con Dios. Ese es un encuentro con Dios. El asesino del momento, un jovencito de más o menos 22 a 25 años, iba rumbo a Damasco a seguir matando con unas cartas de autorización para matar, un agente 007 buscando cristianos, y de pronto camino a Damasco viene un resplandor y él cae a la tierra y queda como ciego, y lo único que hace es escuchar una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y este fue un encuentro que le cambió la vida a Saulo, y después entonces ese gran Saulo se convirtió en el pequeñito Pablo. Un encuentro que transforma la vida. Y el encuentro que tuvo Juan en su vejez, el jovencito Juan, que recibió una promesa: este no va a morir hasta que yo vuelva. Todos pensaron que iba a ser inmortal. Pedro regó el cuento: este es inmortal. Pero Juan, después de que fue torturado, encarcelado y seguía predicando, y luego lo quemaron con aceite hirviendo y sobrevivió, y ya después de tener unos 96 años, y solo escribió en el 96 después de Cristo. 87 años tendría Juan, ya todo quemadito, allá en una mazmorra, en una isla llamada Patmos. Y él decía: yo estoy seguro que no me voy a morir,
hasta no volver a ver a mi maestro. Y ve tremendo resplandor, tan tremendo resplandor, vio que él cayó al suelo y el Señor Jesucristo le dice: levántate, ven conmigo que te quiero mostrar el cielo. Un encuentro que transformó tremendamente a Juan y que esperó tanto ese encuentro. Los encuentros con Dios nos cambian la vida. ¿Quieres un encuentro con Dios? Un encuentro que te transforme totalmente. Porque podría ser uno más. Pero el Señor anhela encontrarse contigo. Yo quiero pedirte que te pongas de pie, por favor.